Muy buenas tardes. Un saludo afectuoso a todas las personas que están conectadas a esta videoconferencia de parte de nuestra presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, y de la vicepresidenta, la doctora Lorestela López Jaramillo, y desde luego de los demás magistrados que integran nuestra corporación. Les doy la bienvenida a la tercera videoconferencia del segundo ciclo de capacitaciones en Derecho Contencioso Administrativo, denominada Aspectos y Novedades Jurisprudenciales en Materia de Nulidad Electoral, que reviste especial interés para la práctica judicial al considerar que este medio de control se tramita por un proceso especial cuyo objeto es determinar la legalidad de los actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales, de los actos de nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas de todo orden y de los actos de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas. Hoy tenemos el honor de contar con la participación de una formadora experta en temas de derecho contencioso administrativo y en temas propiamente de derecho electoral, que es la doctora Carmen Nancy Ángel Müller, magistrada auxiliar del despacho de la doctora Rocío Araujo Oñate. Como ustedes saben, ella es magistrada de la sección quinta del Consejo de Estado, quien desde su experiencia judicial y académica estudiará aspectos y novedades jurisprudenciales de este medio de control previsto en el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Quiero informarles que al finalizar esta exposición se dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular por el chat de participación. Estas preguntas serán seleccionadas por el equipo de apoyo de la Escuela Judicial. También las inquietudes sobre conectividad, registro y evaluación pueden hacerlas y nuestro personal técnico de la escuela estará atento a resolverlas. Al finalizar la capacitación, aparecerán en pantalla dos códigos QR, uno para el registro de la asistencia y el otro para la evaluación de esta actividad académica, que es muy importante escuchar sus opiniones como oportunidades de mejora y seguir progresando en esta nueva etapa de la capacitación mediada por las tecnologías. Bienvenida, doctora Nancy Ángel. Tiene usted el uso de la palabra. Buenas tardes para todos. Presento un muy cordial y especial saludo acompañado de mis más sinceros agradecimientos al Consejo Superior de la Judicatura, en cabeza de su presidenta, la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, y todos los magistrados que integran tan importante corporación, a la directora de la Escuela Judicial, doctora Mari Lucero Novoa Moreno, a quien aprovecho para de verdad hacerle un muy especial y cariñoso reconocimiento, porque todos nosotros estamos encontrando un apoyo significativo y grande en nuestra Escuela Judicial. Está llevando a cabo una serie de actividades con un arduo esfuerzo y con un éxito que es imponderable en un momento de crisis como la que está viviendo el país. Le quedamos infinitamente agradecidos toda la comunidad jurídica, todas las cortes y todos los destinatarios de estas charlas tan importantes que estamos recibiendo. Quiero darle un especial saludo de agradecimiento a los colaboradores de la doctora Mari Lucero, porque ellos han hecho posible desde el punto de vista tecnológico y han estado pendientes de todos los detalles. Mis más grandes agradecimientos. Y a todas las personas que están conectadas a esta videoconferencia, a quienes aprovecho para pedirles disculpas de antemano por cualquier inconveniente que se pueda presentar, pues les confieso que es la primera vez que a través de una técnica virtual presento una charla. El tema que vamos a tratar, como lo manifestaba la doctora Mari Lucero, se hace referencia a aspectos y novedades jurisprudenciales en materia del medio de control de nulidad electoral. A título de introducción, yo quisiera, previo a desarrollar la temática que es objeto de esta charla, hacer referencia a tres aspectos
previos que no guardan estricta relación con el tema, pero que son muy importantes por el momento histórico que estamos viviendo y por todo lo que está pasando. La primera es comunicarles la herramienta a través de la cual la sección quinta del Consejo de Estado ha venido adelantando su trabajo en varias materias. Estamos adelantando trabajos en medios de control de nulidad electoral, que aún no hemos notificado las decisiones, pero que estamos preparándonos para hacerlo. Estamos adelantando los controles inmediatos de legalidad, lo que ha significado un trabajo bastante arduo porque hay una proliferación significativa de normas. Estamos adelantando acciones de tutela, habeas corpus y algunas acciones de cumplimiento. Para ello, quería comentarles que estamos utilizando una herramienta tecnológica que se había iniciado a implementar en el Consejo de Estado, pero que no todas las secciones estábamos utilizando y en la que no contábamos todavía con todos los expedientes digitales. En este momento se digitalizaron la totalidad de los expedientes a cargo de la sección quinta y los estamos trabajando desde una plataforma que se llama SAMAI. Ustedes la pueden encontrar con una sencilla búsqueda de Google y dice SAMAI Consejo de Estado. Todas las personas, funcionarios judiciales o no, pueden acceder a esta herramienta tecnológica y allí van a encontrar absolutamente todas las piezas procesales de nuestros expedientes debidamente digitalizadas y organizadas, y van a poder encontrar los pronunciamientos que está haciendo la sección quinta del Consejo de Estado. Esperamos a partir del 1 de junio poder notificar las decisiones que se han venido adoptando en salas de decisión. Ese era el primer punto que les quería comentar. El segundo hace referencia al decreto legislativo 806 de 2020. Dictado durante la emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno Nacional. Este decreto reviste especial importancia para todos y todos apenas nos estamos acercando a él y estamos conociendo las diferentes herramientas que está poniendo a nuestra disposición, tanto de los jueces como de los abogados litigantes, para efectos de poder adelantar nuestro trabajo a través del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. No me quiero extender en este tema porque, como les manifiesto, no es el objeto, pero sí para tener en cuenta que él mismo introdujo unas pocas reformas al medio de control en la jurisdicción, a todos los medios de control en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y que algunas de ellas pueden impactar particularmente en el trabajo que nosotros desarrollamos. Uno de esos mecanismos que cambiaron en lo contencioso administrativo, con independencia del tema de las formalidades en los poderes, con independencia del tema relacionado con las notificaciones o con la forma de presentación de las demandas, es el relacionado con la resolución de las excepciones previas y mixtas, en la que se le confirió la potestad a los operadores jurídicos de resolverlas en un auto previo a la audiencia inicial. Y en el evento de que se tengan que practicar pruebas, es muy importante tener en cuenta que se puede dictar el auto de pruebas, decretarlas y practicarlas previas a la audiencia inicial y se resolverán en esa audiencia. Y otro mecanismo importante que impacta también nuestro medio de control va a ser la posibilidad de dictar sentencias anticipadas en los precisos eventos descritos en la norma. Esas sentencias anticipadas, una de las causales que permiten dictarla es que se trate de un asunto de puro derecho, de derecho simple, y que no haya necesidad de practicar pruebas. Pienso que con independencia de que existan otras causales en la norma, en el decreto legislativo, lo cierto es que la que mayor aplicabilidad va a tener por las especificidades propias de nuestro medio de control
es aquella relacionada con la posibilidad de dictar en caso de que sea un asunto de pleno derecho o de simple derecho. Es importante también tener en cuenta que las demás causales de terminación anticipada o de poder dictar una sentencia anticipada en los procesos contencioso administrativos hacen referencia a que se encuentren probadas algunas excepciones como la caducidad, etcétera, o que no se tenga el presupuesto procesal de la legitimación en la causa. Ese era el segundo tema que quería comentarles en relación con nuestro medio de control y con las novedades que se nos pueden estar presentando. Quiero presentar un tercer punto antes de iniciar la charla completa, y es que en este año, concretamente el 20 de febrero, la sección quinta del Consejo de Estado dictó un auto que es un auto interlocutorio en el que se resuelve un recurso de apelación interpuesta por la parte demandada contra un auto dictado por el Tribunal Administrativo de Caldas que decretó la suspensión provisional de un acto electoral, concretamente de la elección de unos concejales. En ese auto, que reviste especial importancia en este caso, la sección quinta modificó su propio precedente en torno a la carga argumentativa que debe cumplir la parte actora en aquellos casos en que solicite una medida cautelar que por excelencia en el medio de control nuestro es la suspensión provisional del acto de elección o del acto de contenido electoral. ¿Qué ocurre? Tradicionalmente, la sección quinta había sido estricta en cuanto a los requisitos y la carga argumentativa que debía agotar la parte demandante al momento de solicitar una medida cautelar de suspensión provisional, y exigía que se fijara bien en el escrito de la demanda o en el escrito separado, pero esgrimiendo las razones por las cuales consideraba que en esa etapa procesal del inicio de la actuación se encontraban acreditados en bastante grado, no de certeza, pero sí bastante significativo probatoriamente, que el acto resultaba contrario a normas de superior jerarquía y ello estuviera acompañado de prueba suficiente. ¿Qué exigía la sala? La sala tenía básicamente 3 requisitos al respecto. Ella decía, o se hace en el mismo escrito de la demanda, pero allí se especifica en un acápite separado cuáles normas se consideran violadas y se cumple una carga argumentativa. Se hace en escrito separado, presentando bien las mismas razones que se expusieron en la demanda o unas razones diferentes y complementarias, o se manifiesta expresamente que, expresa y claramente, que solicita que se estudien los mismos argumentos con los cuales se está solicitando que se decrete la nulidad del acto principal. En este caso, lo que hizo la sala al recoger su precedente fue flexibilizar la carga argumentativa sumaria que debía agotar la parte demandante al momento de solicitar la medida cautelar, y le impone al juez que con el solo hecho de solicitarla, sin necesidad de que se diga expresamente que se acude a los mismos argumentos, al mismo concepto de violación y a las mismas pruebas que se presentaron con la demanda, el juez pueda llegar a estudiarlo. Ello con 2 objetivos. Esta flexibilización lo que pretende es que no se pueda exigir más a un demandante que además es un ciudadano, en la mayoría de los casos es un ciudadano, algo adicional y exagerado que impide que el juez pueda llegar a estudiar el fondo del asunto. Es decir, se pone lo sustancial por encima de lo procesal, se evita que pueda llegar a haber un vicio procedimental que pueda dar lugar a una tutela por exceso ritual manifiesto,
y en ese orden la sección quinta consideró en auto de febrero de 2020 que procedía a flexibilizar ese requisito. Creo que es la novedad jurisprudencial más grande que tenemos en lo corrido del año 2020, porque realmente trabajamos asuntos electorales hasta el 16 de febrero de la presente anualidad. Concretamente, para que puedan tener el dato, el auto es del 27 de febrero del año 2020, con ponencia del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra y con la firma de todos los magistrados y la expresa consideración de que se recogía el precedente o por lo menos la línea jurisprudencial que la sección quinta había desarrollado en esa materia de carga argumentativa. Esos eran los 3 puntos iniciales que quería compartir con ustedes. A partir de ahora, entonces, voy a compartir una presentación en las pantallas de todos para que podamos entrar a revisar concretamente las principales características del medio de control de nulidad electoral, por un lado, y por otro, adentrarnos un poquito en las causales y en relación con cada una de ellas buscar las principales providencias que se han pronunciado y que han llenado de contenido cada una de ellas. Al punto comparto la presentación. Voy a tocar entonces en principio de dónde viene el medio de control, cuál es su origen constitucional y legal, y cuáles son los principales desarrollos jurisprudenciales que nos han permitido determinar las principales características que tiene. Y a continuación lo voy a diferenciar un poquito del medio de control de pérdida de investidura. Cabe recordar que el artículo 40 de la Constitución es el que establece que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Y en ese orden, en el numeral 6 de ese precepto constitucional, se consagró la posibilidad de que todos los ciudadanos, inclusive ni siquiera los ciudadanos, todas las personas, sin distingo alguno, podían presentar acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley, es decir, en defensa del ordenamiento jurídico en abstracto. De allí surgió el desarrollo legal en el artículo 139 de la Ley 14.7 de 2011, y de allí podemos tener las principales características. Es una acción pública especial de legalidad y de impugnación de un acto de elección o de nombramiento, como efectivamente nos lo manifestó en la introducción la doctora Marilucero muy amablemente, a la que puede ir ya más que cualquier ciudadano, hablamos de cualquier persona en la norma, dentro de los términos establecidos en la ley, con el fin de discutir la legalidad del acto de elección, la protección del sufragio y el respeto a la voluntad del elector. Estas primeras características están dadas en una sentencia de unificación de jurisprudencia en tutela dictada por la Corte Constitucional, que es la SU 050 de 2018. Pero aquí realmente hay mucho más características, hay mucho más esencia del medio de control, y es que él también se ha venido extendiendo no solamente a los actos de elección, nombramiento y llamamientos para proveer vacantes, sino a los que la Sala ha venido denominando actos de contenido electoral. La ley y la sección quinta ha realizado un significativo desarrollo sobre qué es un acto electoral y qué es un acto de contenido electoral. Y se nos ha venido extendiendo por muchísimas razones, porque prácticamente la sección quinta está realizando control de legalidad sobre, cuando son demandados, sobre actos, por ejemplo, que determinan una sanción a un candidato o a un partido político, o sobre las que permiten una inscripción, o sobre las que se pronuncian sobre una cantidad de temas
que tienen estrecha relación con el principio democrático y con la especialidad de la sección quinta, que es la materia electoral. Dentro de las características hay una sentencia significativa a la que ustedes pueden recurrir si quieren completar un poco el tema relacionado con las características, con qué significa el medio de control y qué presupuestos procesales y especiales tienen, que es la sentencia de 14 de marzo de 2019, con radicado 2018-051, ponencia de la doctora Lucy Janet Bermúdez, integrante de la sección quinta, en la que resolvió la nulidad de la elección de los representantes a la Cámara por el departamento de Arauca. En esta ella condensa las características del medio de control, hace referencia a su carácter público, al hecho de que pueda ser ejercida por el Ministerio Público o por cualquier ciudadano en interés general. Y todas estas mismas características también las desarrolló cuando en su ponencia sobre el partido Mira también hizo referencia a todas las particularidades, características y esencia de este importante medio de control. Como ya lo dijimos, tiene la finalidad de proteger las condiciones de la elección, la constitucionalidad y legalidad de la función electoral, la eficacia del voto y el principio democrático. El medio de control de nulidad electoral procede por regla general contra actos electorales definitivos. Esto es, contra aquellos que ponen fin a la elección. Esta parte es muy importante porque, no obstante que es una acción pública, el legislador se impuso un requisito especial para demandar, y es que exige que con la demanda del acto de elección igualmente se demanden los actos intermedios que resuelvan las reclamaciones ante las autoridades electorales. Casi que esto ¿qué constituye? Esto constituye integrar una proposición jurídica completa, porque en materia electoral ocurre con muchísima frecuencia que las irregularidades se presentan durante el proceso, que a veces suelen ser procesos largos. Por ejemplo, en el nombramiento del rector de una universidad, en el nombramiento de contralores, de personeros, que inicialmente se presentan unas convocatorias por méritos, que hay unas votaciones intermedias, que puede darse el caso de que se tengan que declarar impedidos o que se recusen algunos de los miembros de consejos directivos o algo, que hace que la irregularidad que invalida finalmente la elección se presenta en una etapa intermedia o como consecuencia de un acto que no es el acto definitivo, sino que es un acto previo, un acto de trámite intermedio. Ello obliga a que esos actos tengan que demandar junto con el acto jurídico principal, que es aquel que declara la elección. Yo quisiera aquí hacer una anotación, y es que aquí tenemos una pequeña diferencia. Nosotros solemos tener con alguna frecuencia conflictos de competencia funcional con la sección segunda del Consejo de Estado, porque como ustedes ven del artículo 149 del CEPACA, surge la competencia de la sección quinta a través de este medio de control de mirar nombramientos. Y los nombramientos también tienen un contenido laboral y muchas veces decimos, esto será competencia de la sección quinta en materia electoral, es parte de nuestra especialidad, o esto es competencia de la sección segunda. Y mire la diferencia que tenemos en cierto punto. Nosotros tenemos convocatorias de méritos, por ejemplo, y cito el mismo ejemplo, para elegir un contralor, concursos de méritos para proveer cargos del sector público, jueces, procuradores, guardas del IPEC, una serie de cosas. Para la sección segunda del Consejo de Estado, el acto administrativo general por medio del cual se convoca
Un concurso público de méritos para proveer cargos en la administración pública es un acto controlable independientemente de los nombramientos que se puedan dar. Es decir, desde el mismo momento que, por poner un ejemplo, la Procuraduría saca una convocatoria pública con las características generales, ese acto se puede demandar y la sección segunda del Consejo de Estado en algunas oportunidades ha suspendido los efectos como medida cautelar. Si el acto de convocatoria para proveer un cargo que sea de competencia de la sección quinta o de los tribunales administrativos a través del medio de control de nulidad electoral, consideramos que ese acto de convocatoria que contiene las reglas generales de mérito para que posteriormente se presente la elección no es controlable. Ese acto por sí mismo, en forma independiente, como acto previo, no tiene control autónomo. Y no tiene control autónomo de cara a la característica que en este momento estamos analizando. Es decir, de exigencia de que el acto que se manda es el acto definitivo. Sobre este punto pueden consultar un auto de 17 de septiembre de 2018, con ponencia de la magistrada Rocío Araujo, ahí está el radicado en la presentación, en el que precisamente lo que se hizo fue decir en el auto inicial que no se emitía la demanda porque la convocatoria a la elección de Contralor Nacional para el periodo 2018-2022 no era controlable autónomamente. En parte, lo que se tenía que demandar o lo que se tiene que demandar es el acto de elección definitiva. Nos vamos con otra característica que es la caducidad y el término que se tiene para resolverla. Lo más importante para el legislador y para el constituyente es que nunca se presentaran ni esos vacíos de poder, ni esa problemática que se da en los departamentos, en los municipios, en las entidades públicas, cuando no se puede determinar en forma súper rápida y casi que en tiempo real quién es el beneficiario, la persona electa, y cuando se puede demandar y se dilata en el tiempo la decisión sobre un medio, sobre una elección, sobre un acto de contenido electoral. ¿Por qué? Porque eso impacta el principio mismo de la democracia. Porque nosotros lo que tenemos que protegerle a la gente es que un acto de elección queda en firme muy rápido. Y eso hace que el término de caducidad del medio de control, no obstante que es una clase o una especie del medio de control general de la unidad, sea muy corto. Son 30 días y esos 30 días se cuentan a partir de la publicación, salvo que la elección se haya declarado en audiencia pública. Evento este último en el que se empieza a contar a partir del día en que esa audiencia se termina, así haya sido en varios días, se cuenta a partir del último. Por su parte, el término para resolverla es de 6 meses si nos encontramos en única instancia y es de 1 año si estamos en segunda instancia. Y la finalidad de la norma es exactamente la misma, que no tengamos vacíos de poder, incertidumbre sobre quién es el alcalde, el gobernador, el senador, sobre cómo está compuesto y sobre los actos jurídicos que a su vez esos mandatarios y esos titulares de los cargos tengan que proferir o expedir, es decir, imparten validez a toda la actuación de ellos dentro del cargo público. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí? Que en este momento los términos de caducidad se encuentran suspendidos en virtud de los decretos legislativos dictados durante el estado de excepción, particularmente el decreto legislativo 464 de 2020, dictado en la primera emergencia, y el 806 que comenté al principio de esta conferencia,
que fue dictado en el marco de la segunda emergencia económica. Esos actos están, el primero ya fue declarado exequible por la Corte Constitucional, el 806 aún no. Ella ejerce control automático de exequibilidad, el Consejo de Estado ejerce control inmediato de legalidad sobre los actos de las demás autoridades del orden nacional, y los tribunales están ejerciendo control inmediato de legalidad sobre los actos que se den por entidades territoriales. Luego, imagino la congestión que pueden tener en este momento. Hay una que, bueno, ya no es tan novedad, pero sí es muy importante, una característica referida a los efectos de los fallos, y es que por la misma razón de ser un medio de control, de una especie del medio de control de simple nulidad, la sentencia que se decreta produce efectos erga omnes en el caso de que se declare la nulidad de la elección, porque en este proceso siempre se impacta la legalidad en abstracto. Siempre se contrasta el acto con las normas de superior jerarquía a las que debe estar contenido, y por la naturaleza y la importancia del derecho electoral que estamos manejando, los efectos de la sentencia son erga omnes. Las reglas especiales de las sentencias, de qué pasa de acuerdo con las irregularidades, el estado, la causal, están contenidas en el artículo 288 de la ley 1437. Pero como esta norma no señaló si los efectos de la sentencia son hacia el futuro, es decir, es nunc, o si son retroactivos, es decir, es tunc, como lo tiene fijado la jurisprudencia como una ficción jurídica para la totalidad de los actos administrativos. La jurisprudencia, por regla general, ha dicho cuando se decreta la nulidad de un acto administrativo, se decreta desde el momento en que el acto nació a la vida jurídica. Es decir, impacta todas las decisiones hacia allá, con excepción de las situaciones jurídicas consolidadas. A partir del año 2016, la sección quinta se empezó a preguntar ¿por qué vamos a tomar la ficción legal de los efectos desde la expedición del acto de elección, si ello nos puede traer una serie de complicaciones en la vida real, como que entonces tuvimos un gobernador de facto mientras cursó el proceso, entre el momento de la elección y en el momento de la nulidad? ¿Qué pasa con todos aquellos actos jurídicos que la persona desarrolló en ejercicio de su cargo? Y la sala llegó a la conclusión desde el 2017 que es un deber jurídico especial e inexorable que tienen los jueces cuando resuelven medios electorales de fijar los efectos del fallo en la sentencia. Porque ello se venía pasando, simplemente nosotros decíamos se decreta la nulidad de la elección. Entonces, por ejemplo, nos pasó en un rector de una universidad, si mi memoria no me falla, era de Boyacá, en que no dijimos sino se declara la nulidad. Después ellos nos pidieron, bueno, pero acláreme desde dónde, porque este es un proceso que ha durado 4 o 5 meses y no sé si empezar desde el principio que hice la convocatoria, si empezar desde que se votó por el consejo directivo de la universidad. ¿En qué momento voy a qué momento voy a retrotraer la actuación? Y eso nos estaba pasando con todos los procesos, tanto en elecciones populares como en otro tipo de elecciones. El simple nombramiento no tiene problema, pero el resto, normalmente nos encontramos frente a procedimientos de una significativa complejidad y agotándose por etapas. Entonces, ¿qué deber especial le surgió al juez a partir de estos pronunciamientos? En su sentencia expongo con absoluta claridad cuáles son los efectos que le va a dar. Y en esos efectos, en esa medida tenemos dos sentencias muy importantes. La primera es una sentencia de unificación de jurisprudencia del 26 de mayo de 2016,
con ponencia del magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio. El expediente es el 2015-0019. Y esta sentencia se expidió. La causal de nulidad que se había expuesto en esta oportunidad era irregularidades en la formación del acto. Entonces, aquí el magistrado dijo, pues, la regla general es que nosotros no nos estábamos pronunciando sobre los efectos, entonces ante una falla de un pronunciamiento en la sentencia, existen dos caminos. O se retoma el procedimiento justo en el momento antes a aquel en que presentó la irregularidad, o se lleva nuevamente a cabo todo el procedimiento desde la convocatoria hasta el final, siempre y cuando no se desconozcan derechos adquiridos. Pero esta sentencia igualmente tiene como ratio decidendi y fijó como regla obligatoria y vinculante, porque es una sentencia de unificación dictada en los términos del artículo 271 del CEPACA, que lo que espera y lo que obliga es que el juez se pronuncie sobre los efectos en cada caso concreto. Y es que en cada caso concreto van a variar. O sea, yo no tengo la misma situación cuando el vicio se me presentó en la convocatoria que cuando el vicio se me presentó ya después de que yo califiqué a todos los candidatos, cuando ya tengo una lista de elegibles y cuando ya voy a realizar la elección. Puede que en ese momento se recuse a los integrantes del comité o ocurra cualquier circunstancia parecida. Siguiendo el mismo orden de pensamiento, en la misma directriz, pensando exactamente igual y tratando de solucionar el mismo tipo de problema, referido a que en muchas de las sentencias no estábamos fijando cuáles eran los efectos de nuestra decisión, ni de qué manera íbamos a corregir los vicios que se hubiesen podido presentar en el procedimiento, se dictó por parte de la sección quinta una segunda sentencia de unificación de jurisprudencia, en esta oportunidad el 7 de junio del mismo año 2016, con ponencia del magistrado Alberto Yepes Barreiro. En esa sentencia, contrario a la anterior, estábamos frente a un vicio de carácter subjetivo, es decir, una causal subjetiva de anulación del acto de elección. En el anterior, acuérdense que nos encontrábamos en el evento de una irregularidad durante la expedición del acto administrativo. Acá estábamos en una causal subjetiva. Esta concretamente era la sentencia en la que se declaró la nulidad de la elección de Oneida Pinto en La Guajira. Y en este caso se dijo que cuando se tratara de nulidades electorales por vicios subjetivos, esto es las causales 5 al 9, los efectos anulatorios retroactivos no son compatibles con el ordenamiento jurídico. En esta oportunidad se reiteró la obligación de los jueces que tuvieran a su cargo la resolución de este medio de control de que fijaran allí sus efectos. Pero se dijo que la regla general en materia de nulidades electorales es que los efectos iban hacia el futuro. Aquí, sobre este tema, después se dictó una sentencia de unificación por la Sala Plena del Consejo de Estado en el caso del gobernador de Caldas, de Guido Echeverry como gobernador de Caldas. Y se reiteró que los efectos de las sentencias en materia electoral, en forma distinta a las de los demás actos administrativos, serían hacia el futuro, por regla general. Y salvo en eventualidades en que el caso concreto nos llevara a que tuviéramos que hacer una decisión diferente sobre el punto, lo hiciéramos con retroactividad. Entonces aquí no vamos a tener el tema de si las situaciones se consolidaron o no se consolidaron entre el tiempo de la elección y el tiempo de la anulación, porque todo, absolutamente todo lo que el funcionario haya realizado,
todo lo que haya ocurrido conserva plena validez y el efecto va hacia el futuro. Listo, estas dos sentencias son muy, muy importantes. Esta segunda, no solamente por los efectos del acto, sino que si ustedes la miran, tiene y maneja otra serie de principios. En esta sentencia, por ejemplo, se hizo una muy especial ponderación entre los derechos del elegido y los derechos del elector, es decir, el proelectoratem, los derechos que tienen las personas a que sus gobernantes que han presentado en su campaña un programa de gobierno por el que se votó y por el que se tiene la confianza legítima de que la administración se rija, permanezcan y se conserven de esa manera. Voy a hacer una pequeña comparación, ya saliendo del tema de las características y de la esencia del acto, entre la nulidad electoral y la pérdida de investidura. Porque en este tema hay novedades, no solamente jurisprudenciales, sino novedades también de carácter legal, que han impactado mucho la manera como se analiza uno y otro juicio. Es muy importante en esto tener en cuenta la principal diferencia entre las dos figuras, y es que la nulidad electoral es un juicio de legalidad objetivo. Es objetivo, absolutamente objetivo. Lo que hizo es un acto jurídico. Y a veces, por ejemplo, casi que en el encabezado de las sentencias uno no debería decir demandado Guido Echeverry, por poner un ejemplo, sino demandado el acto que se demanda. Es un juicio de legalidad objetivo en el que se contrasta el acto demandado con las normas jurídicas invocadas como fundamento de la demanda. Confrontación acto-norma. Por el contrario, la pérdida de investidura comporta un juicio ético subjetivo de la conducta recta y transparente que se espera de un miembro de una corporación pública, diputados, concejales, representantes a la Cámara, en la medida en que ellos representan la voluntad popular. De manera que el proceso que aquí se adelanta es un proceso de carácter sancionatorio y en esa medida tiene que gozar de todas y absolutamente todas las prerrogativas del debido proceso constitucional. Artículo 29 y todas las demás garantías, principio de legalidad, ejercicio correcto del derecho de defensa, análisis del factor subjetivo y de las causales de exclusión de la responsabilidad. Ese se analiza desde el punto de vista del funcionario. Una segunda significativa diferencia es que en la nulidad electoral yo lo único que hago es sacar el acto del ordenamiento jurídico. A partir de mi sentencia en que declaro la nulidad de una elección, luego sacar el acto del ordenamiento jurídico, pero la persona que lo desempeñaba tiene la posibilidad de volverse a presentar en las elecciones siguientes al mismo cargo o a otro cargo, porque ello no le genera ningún tipo de inhabilidad. Yo lo único que hice es absolutamente objetiva, en forma objetiva, confrontar el acto con el ordenamiento jurídico superior. Por eso nosotros tenemos muchas causales de nulidad electoral y las vamos a revisar en un momentico. Lo cierto es que la causal por excelencia es la violación del ordenamiento jurídico superior. Así hablemos de competencia, así hablemos de transhumancia, de cualquiera de las causales de nulidad electoral que hablemos, casi siempre terminamos en que hay una infracción de norma de superior jerarquía y en esa medida contrastamos normas de superior jerarquía. ¿Cuáles? Las que se hayan indicado en la demanda, porque acuérdense aquí, contrario a otros medios de control, no hacemos un control integral, hacemos el control de cara y teniendo como marco de competencia aquellas normas que nos haya señalado la demanda. ¿En dónde hacemos un control integral? En materia disciplinaria, por ejemplo. En materia disciplinaria, cuando nos traen en demanda un acto que haya impuesto una sanción, ahí el Consejo de Estado unificó su jurisprudencia en sala plena
para decir que contra actos de carácter disciplinario el control es íntegro. Es una ponencia del doctor William Hernández. La pérdida de investidura, por el contrario, sí tiene un efecto distinto a sacar, no tiene que quitar un acto del ordenamiento jurídico, sino que tiene que analizar el comportamiento ético de la persona que desempeña el cargo de concejal, diputado o congresista. Y ello implica un análisis de la conducta desde el punto de vista de la culpabilidad, es decir, analiza la fase subjetiva. ¿Dónde se cruzan la nulidad electoral y la pérdida de investidura? Solamente se cruzan en una causal. Hay otras causales de pérdida de investidura que nada tienen que ver con la nulidad electoral, como el tráfico de influencias o ese tipo de cosas. Pero hay una causal que se cruza y que se cruza significativamente y son las causales subjetivas de inhabilidad para desempeñar el cargo. Reitero, la nulidad electoral se puede iniciar por la violación del régimen de inhabilidades, pero no implica ninguna sanción, mientras que la pérdida de investidura conlleva la que nosotros llamamos muerte política, es decir, es una inhabilidad de carácter permanente. Esa persona no puede volverse a presentar a una elección a ningún cargo. Recientemente, a partir del año 2018 y concretamente con la ley 1881 del año 2018, se incluyó en la pérdida de investidura la figura del non bis in idem, a la cual el Consejo de Estado le ha venido dando todo el marco jurídico, la ha venido llenando de contenido, porque la norma básicamente, que es el artículo 1 de la ley que les acabo de mencionar, establece que se garantiza el non bis in idem cuando una misma conducta haya dado lugar a dos procesos diferentes. Uno por pérdida de investidura y uno por nulidad electoral. En ese caso, el primer fallo que se dicte hace tránsito a cosa juzgada, pero únicamente hace tránsito a cosa juzgada por el factor objetivo de la inhabilidad. Nosotros las inhabilidades, por regla general, las estudiamos desde la órbita de sus elementos configurativos. Estudiamos un elemento personal, un elemento temporal, un elemento del punto de vista del sujeto y determinamos si está o no incurso en esa inhabilidad. La pérdida de investidura entonces va un poco más allá, determina si está en la inhabilidad, pero adicionalmente si ello ocurrió con dolo o con culpa. El análisis de culpabilidad solamente se hace en el juicio de pérdida de investidura. Entonces miren que hay un punto donde los dos se cruzan y si se inician simultáneamente los dos, como pasó en el caso de Antanas Mocos, tal vez la mayoría de ustedes lo puedan recordar, se iniciaron simultáneamente la pérdida de investidura y se inició el proceso de nulidad electoral. Entonces, si se llega a la conclusión de que la causal de inhabilidad se dio, en ambos procesos se debería llegar a la misma conclusión y el uno haría tránsito a cosa juzgada con respecto al otro. Si primero se resuelve la pérdida de investidura y se dice que no hay inhabilidad, eso ya impide continuar el proceso de nulidad electoral. Nos vamos un poco a las causales porque en la primera hay una sentencia muy importante y yo me atrevería a pensar que es la sentencia más importante que ha dictado la sección quinta, por lo menos en su actual composición. Sobre las causales de nulidad electoral, la regla general es que proceden todas las que son comunes a todos los actos administrativos. Entonces, ellas están contenidas en el artículo 137 de la ley 1437. Entonces, son las que nosotros normalmente aplicamos: falta de competencia, irregularidades en la expedición del acto, violación de normas de superior jerarquía, falsa motivación,
o falta de motivación. No son tan comunes esas últimas en nuestro día a día, pero podrían llegar a presentarse y podrían llegar a alegarse y de hecho sí ocurre. Entonces, además de que tengo las causales del 137, tengo unas causales especiales que están contenidas en el artículo 275 del CEPACA. Y esas causales especiales son las que han venido teniendo significativos desarrollos jurisprudenciales porque la sección quinta ha querido ir llenando de contenido los ingredientes activos de cada una de las causales. Entonces, determinar qué significa violencia, qué significa transhumancia, qué significa inhabilidad, qué diferencia hay con la incompatibilidad, qué diferencia hay con el conflicto de intereses. Y en esa medida ha venido, con relación a cada causal, estableciendo su marco normativo, sus ingredientes normativos, sus elementos temporales, personales y territoriales, y ha venido estableciendo una muy sólida jurisprudencia al respecto. Que cada día pienso yo que ha estado más consolidada y que hemos tratado de eliminar muchas posibles incongruencias que se hubiesen podido presentar. La primera causal objetiva de nulidad electoral está contenida en el numeral primero del artículo 275 y tiene como ingredientes normativos que se haya ejercido cualquier tipo de violencia sobre los nominadores, los electores o las autoridades electorales. Esta causal tiene un desarrollo y una línea jurisprudencial que en el Consejo de Estado venía siendo pero muy estricta. Muy estricta tanto desde la carga argumentativa como desde los requisitos probatorios para llenarla. Entonces teníamos, por ejemplo, una primera sentencia del 21 de enero de 2016 con ponencia de la doctora Lucy Janet, que venía recogiendo toda la línea jurisprudencial que estaba en esa materia y aquí la condensó. Y trae todas las exigencias que la sala tenía, y esas exigencias están determinadas en que se tenía que probar desde el punto de vista objetivo que se había dado violencia o sobre las cosas o sobre las personas o sobre los nominadores, pero adicionalmente se tenía que probar un elemento subjetivo y era que efectivamente esa violencia que se había ejercido sobre los destinatarios de la norma hubiera influido significativamente para que los votantes hubieran cambiado la elección anterior. Esas exigencias tan estrictas que traía la sala fueron objeto de un análisis muy grande en la sentencia del 16 de mayo de 2019, con ponencia del magistrado Carlos Moreno Rubio, en la que se estudió la nulidad de la elección de Aida Merlano Rebolledo. Y en esta sentencia la ratio, que es para mí muy importante y que marca un antes y un después, esto es antes de Aida Merlano y después de Aida Merlano, dice que todas las prácticas corruptas adelantadas directa o indirectamente por candidatos a cargos de elección que afecten la pureza y la libertad del voto de los electores constituyen una causal de nulidad electoral independiente y diferente a la de violencia. En la de violencia nosotros exigíamos incidencia en la votación y exigíamos los requisitos objetivos y subjetivos que aquí habíamos visto. Ahora se dice un solo voto tomado con corrupción, un solo voto en el que se haya comprado y que tenga prácticas corruptas, lleva a la nulidad del acto, no por la causal de violencia del artículo primero del 275, sino por violación de normas de superior jerarquía. Ello desconoce el artículo 40 de la Constitución y ello desconoce el artículo 258. Básicamente estas eran las novedades más significativas que les quería presentar, y esto nos lleva a una conclusión muy importante, y es que
que la sección quinta se ha dedicado significativamente a dar alcance a las causales, pero también a evitar que hechos de corrupción, como este último de esta sentencia, que de verdad los invito a que la lean, ocurrió en el país y que viene ocurriendo no solo con este caso, sino con muchos otros, lleven significativamente a que se decrete la nulidad de esos actos, a que se sancionen prácticas corruptas y a que no se permita que en un ordenamiento una persona que no guarde la ética y la moral suficiente pueda acceder al cargo. En alguna otra oportunidad puedo comentarles otras novedades, pero creo que las más importantes son estas. Les agradezco muchísimo a todos los participantes. Agradezco infinitamente nuevamente al Consejo Superior, a la doctora Mardi Lucero, este espacio tan importante que nos ha dado para poder dar publicidad a nuestras decisiones, darles el impacto que tienen en la sociedad y sobre todo contribuir con el principio de... Muchas gracias. A usted, doctora Nancy, muchas gracias por su participación. Y queremos dar un espacio para algunas preguntas que nos han hecho a través del chat. La primera, doctora. ¿En qué consiste la figura de la pérdida del cargo? Bueno, esta pregunta me gusta mucho porque corresponde a una sentencia de unificación que sacó la sección quinta del Consejo de Estado, y esta sentencia de unificación es muy importante porque precisamente fija estos parámetros. Uno de los temas más importantes sobre el que el país ha tenido que avanzar es el de la financiación de las campañas políticas. Y el artículo 110 de la Constitución trae particularmente la prohibición a los empleados públicos de financiar directa o indirectamente campañas políticas. Y la violación de ese precepto constitucional, aunado al contenido del artículo 26 de la Ley 1475, que es el Estatuto de los Partidos Políticos, consagra la causal de pérdida del cargo para alcaldes, gobernadores y puestos uninominales. Y para corporaciones públicas, por la misma razón, es decir, por incurrir en la misma prohibición, la pérdida de investidura. Entonces, por la indebida financiación de campañas políticas, tenemos la sanción de pérdida del cargo, que se rige por el medio de control de nulidad electoral para cargos uninominales, y la pérdida de investidura para personas elegidas por voto popular a corporaciones públicas, concejales, diputados y congresistas. Es importante la sentencia de unificación, la sacó el Consejo de Estado por importancia jurídica, la sección quinta, y trató la pérdida de un alcalde que había violado los topes máximos de financiación de su campaña política. Esa es la figura jurídica. Gracias. Una segunda pregunta. Una manifestación en medio de comunicación puede ser prueba de la causal de nulidad de doble la modalidad sí, efectivamente tuvimos un caso en el Consejo de Estado y es también una sentencia muy bonita en que se maneja todo el tema relacionado y allí se especifica la prueba reina de ese proceso. Efectivamente fue la manifestación que hizo el candidato en esa oportunidad en varios medios de comunicación, a un candidato que no era el de su partido político, y con ello vulneró el principio de doble militancia e incurrió en esa causal. Y la prueba reina que tuvimos fue efectivamente las manifestaciones efectuadas por el candidato en medios de comunicación. Esa sentencia contiene los principales ingredientes, los principales lineamientos y la forma como específicamente se hace la valoración de la en materia de la causal que estamos analizando.
Le damos un agradecimiento especial a la doctora Nancy Ángel Müller por su generosidad al compartirnos sus conocimientos de manera precisa y completa, que sin duda ha respondido a múltiples inquietudes prácticas de nuestros servidores judiciales. Asimismo, un agradecimiento especial a las 566 personas que se conectaron a esta conferencia virtual y al grupo de apoyo de la Escuela Judicial. Y como de costumbre, estamos cerrando con una frase que viene al tema que hoy explicó la doctora Nancy, a propósito de la responsabilidad de los servidores judiciales. Esta frase es del presidente estadounidense Thomas Jefferson, que dice: cuando alguien asume un cargo público, debe considerarse a sí mismo como propiedad pública. A lo que agrego muy respetuosamente que los servidores judiciales nos debemos precisamente a los intereses legítimos y soberanos del pueblo. Muchas gracias a todos, a todas. Una feliz tarde para ustedes.